7:03 de la mañana. Bueno, vengo conversando de otros tópicos con Jorge Roy, quien ya está en el estudio. Estamos listos para entrar en conversación pública delante de ustedes. Él es miembro del Consejo de la Administración de la Organización Internacional de Trabajadores, OIT. Fue presidente de Fedecámaras. Jorge, primero, gracias por estar aquí. Y segundo, oye, queremos que resaltes lo que para ti ha sido lo más importante de algo que en uno de tus tweets en las redes sociales tú calificabas como 4 jornadas o 4 días de una jornada dura de trabajo. Muchísimas gracias, Eduardo. De verdad, un placer compartir contigo y agradecerte que le des relevancia a este tema porque realmente lo tiene. Teníamos 27 años que no había diálogo tripartito en el país. Eso parece inconcebible. Un país que todos los países del mundo civilizado funcionan con el tripartismo, con esas consultas sociales entre trabajadores, empleadores y gobierno. Y aquí teníamos largos 27 años sin que eso ocurriera. La verdad es que fue necesaria la presencia de la OIT a través de una queja que tenía Fedecámaras interpuesta en el seno de esta organización para que se trasladara aquí lo que ha sido la misión, a mi juicio, más grande que ha tenido la OIT en sus 100 años de fundada. 9 personas de la OIT del más alto nivel se trasladaron a Venezuela. Entonces no es poca cosa lo que ocurrió aquí, ¿no? Y la verdad es que tengo que reconocer que el gobierno venezolano, a través de su ministro, José Ramón Rivero, pero es que además también Delcy Rodríguez estuvo en el acto de instalación y la OIT fue recibida por Maduro, lo cual demuestra que hay un compromiso del alto gobierno a que estas mesas de negociación recién instaladas funcionen. Entonces, lo primero que te tendría que resaltar el hecho en sí de la celebración de este evento, ¿no? Y segundo, de los resultados, que uno es escéptico hasta ahora porque muchas veces hacemos negociaciones que después no ocurren. Tengo razones ingenuas, como soy yo, de creer que esto va a funcionar. De verdad que creo que ahí logramos unos acuerdos muy beneficiosos, ya se empezaron a ver algunos beneficios, se soltaron a 2 sindicalistas que estaban detenidos, ya llegamos a conclusiones de cómo debe ser la discusión de los salarios mínimos, devoluciones de tierras a sindicalistas y a empresarios a los cuales se les fueron expropiadas. Entonces tenemos una serie de acuerdos que en las próximas semanas, bueno, iremos resaltando porque esto no termina aquí, apenas fue el comienzo de un proceso que debe durar un largo tiempo. Y ya se dice que vienen otras reuniones. Hay una agenda. En este momento, ¿cuál es esa agenda? Porque lo que tú digas de estas jornadas es del interés de todos los venezolanos. Bueno, le agradezco. La verdad es que mucha gente piensa en qué la OIT me beneficia a mí. Ajá. Y la verdad es que la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, para la gente que nos escucha quizás por primera vez en estos términos, es la casa de los trabajadores del mundo. Ahí se imponen y se dan las regulaciones para todas las condiciones de empleabilidad de los países. Entonces, las condiciones laborales de los países en estos momentos es de las cosas más importantes que tiene Venezuela. El empleo en Venezuela hay que rescatarlo de una forma digna, que haya salarios dignos. Eso es lo que reproduce la economía de un país y lo que le da progreso a las naciones. Entonces es muy importante las decisiones que se tomen en materia laboral, como también serán importantes las decisiones de carácter político cuando ocurran las negociaciones políticas. Nosotros estamos circunscritos a las negociaciones laborales. Entonces, la agenda que dejamos, para contestar concretamente a tu pregunta, es una agenda que va a comenzar a partir de la semana que viene. Ya comienza con una serie de reuniones que vamos a ir manteniendo bipartitamente. Fedecámaras quiere que su queja, que la tenemos todavía introducida en la OIT, se vaya resolviendo. Los sindicatos tendrán otro tipo de reuniones y después habrá unas mesas tripartitas. Pero en cuanto a Fedecámaras se refiere, queremos primero que se discuta con nosotros los salarios mínimos. Segundo, que no me persigas más a los empresarios y a los sindicalistas y a todos los que ejercimos. Tú bien sabes la etapa tan dura que yo tuve cuando fui presidente de Fedecámaras, la persecución que tuve. Eso no puede ocurrir. Y lo más importante es que se instalen estas mesas de diálogo social para discutir todo. Discutir un modelo de progreso para Venezuela, discutir cuáles son las propuestas económicas que tiene el sector empresarial, discutir cuál es el salario mínimo y cómo debería ejercerse. En fin, yo creo que tenemos una materia muy pendiente y hasta, ¿por qué no? Yo soy de los que cree que en algún momento hay que hacerlo, discutir la ley del trabajo, que a mi juicio no está sirviendo ni para los trabajadores ni para los empleadores. Esta pregunta que te voy a hacer es importante, insisto, para intentar comprender lo que está pasando en este aspecto. ¿Quiénes están participando en este foro, en esta mesa? ¿Quiénes están asumiendo las distintas representaciones? Y ese es un mensaje para quienes estén insatisfechos, para quienes digan, ¿por qué yo no estoy ahí? Claro, muy, muy buena pregunta. Primero porque
la OIT es quien califica a las organizaciones empresariales y sindicales de los países por su representatividad. Hay un esquema de ver cuáles son las organizaciones más representativas y a mi juicio, no se cumple del todo, tendrían que ser independientes. Por ejemplo, la Central Bolivariana de Trabajadores, nadie duda que es representativa, tiene una cantidad de trabajadores, pero no me digas que es independiente. Entonces, pero a pesar de eso se invitaron a la reunión a todas las centrales independientes que están registradas en el ministerio, se invitaron a FEDIndustria, se invitó a Metalmec como organizaciones empleadoras. Yo no tengo la menor duda que FEDECámara es mucho más representativa que FEDIndustria, pero aceptamos y me parece excelente que se hayan reunido con FEDIndustria también. Entonces, y cada uno de los voceros tenía que ser miembro de sus directivas. O sea que la gente que habló durante este foro es una gente calificada, una gente que representa los intereses de estas organizaciones. Y sí, a lo mejor quedó alguna organización sindical por fuera. La verdad es que mucho cacique con poco indio en este país. Tú sabes cómo es, Eduardo. Entonces hay que ver cuáles son las organizaciones sindicales que dice que son organizaciones sindicales y cuando tú les miras abajo no tienen trabajadores y no tienen organización. Yo creo que fue muy representativa la reunión y eso te puedo dar buena fe que los que hablaron fueron personas muy autorizadas. Fíjate, tú estás destacando que el solo hecho de la creación de este espacio para verse las caras ya es un avance, ya es un paso al frente. A mí me llama la atención, Jorge, y amigos que nos siguen, que uno viene escuchando de parte del sector empresarial, del sector privado, que las cosas han cambiado en materia de diálogo, que ya es importante el hecho de que se pueda compartir un espacio, se puedan ver cara a cara, se pueda conversar. ¿En qué punto calificarías tú ese logro? Fíjate, hace poco yo estuve, por ejemplo, en la toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la Cámara Inmobiliaria. Y Roberto Horta lo destacaba, él decía, se abre una nueva etapa para Venezuela, se abre una nueva etapa para el sector inmobiliario. Y él destacaba porque, y en uno de los ítems, él decía, ha mejorado la comunicación del sector privado con el público. Y a mí me parece que ese es otro punto importante que hay que revisar, porque mira, de ese aspecto depende mucho de lo que podamos hacer los venezolanos para avanzar. Totalmente, totalmente, Eduardo. El tema está en que yo creo que el gobierno ha dejado de vernos a los empresarios como unos enemigos, que no lo fuimos nunca. Pero de todas maneras tenía ese clichecito de la guerra económica y ese San Benito de los sucesos del 2002. Entonces, la verdad es que, bueno, era muy difícil romper ese círculo vicioso en el que estábamos metidos. Yo creo que ya el gobierno se dio cuenta. Primero, que la gran parte de la economía funciona gracias a la empresa privada. Y después no somos enemigos políticos. Ya FEDECámara ha dado muestras clarísimas que nosotros somos una organización para influenciar al poder político, no para acceder al poder político. Y eso lo tenemos muy, muy claro en FEDECámara. Entonces se ha abierto unos espacios de negociación que son diferentes a los que teníamos antes. Nos reconocen como actores, estamos influenciando a la economía, gran parte de las divisas que circulan por el torrente económico de Venezuela son provistas por el empresario privado. Entonces yo creo que hay una nueva etapa donde nos estamos mirando con un poco más de confianza. Esto es un proceso. Yo no te digo que vamos a recuperar en 4 días los 27 años de demandas y de denuncias que tenemos, pero esto es un proceso en el cual estamos dando un buen paso. Nos sentamos, nos empezamos a reconocer, empezamos a hacer acuerdos y ahora la trascendencia de este acto que tuvimos estos 4 días será si se cumplen esos acuerdos. Y eso es una responsabilidad de los todos, de los empleadores, de los trabajadores y del gobierno. Tengo buena esperanza de que el gobierno en esta oportunidad esté accediendo a cumplir con gran parte de los acuerdos pautados. Quiero que en la próxima parte, después de la próxima pausa, Jorge, hablemos, bueno, del futuro del país, si esto le suma, si esto es agua para el molino del posible diálogo en México, en Chachopo, donde sea, y sobre todo también revisar esta afirmación que hace Emilio Negrín y que recoge la prensa, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores, quien dice que no hubo acuerdo conclusivo en diálogo con OIT. Si tú estás de acuerdo con esta aseveración y bueno, siempre en el análisis de la perspectiva. Totalmente. Amigos, regresaremos con Jorge Roy. Bueno amigos, son las 7:16 minutos. Aquí estoy con Jorge Roy, que por supuesto el aire nos toma de sorpresa con el micrófono abierto porque estamos conversando sobre tantas cosas. Jorge, yo quiero ir a este titular que refleja el portal de Unión Radio, recoge declaraciones del presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales, Emilio Negrín, quien dice no hubo acuerdo conclusivo en diálogo con OIT. ¿Tú estás de acuerdo específicamente con esta afirmación? No, yo creo que Negrín está perdido. Negrín, que solo lo vi un solo día de los 4,
que está perdido con sus declaraciones, que además es un titular muy injusto. No solamente que hubo acuerdos, sino que todas las centrales firmaron el acuerdo. Quizás Únete, que tenía algunas restricciones, y él, porque no querían reconocer los avances que había. La única diferencia que tuvieron es que el documento que todos firmamos es reconocemos los avances que el gobierno bolivariano de Venezuela ha hecho. Y hay que reconocerlo. No puede ser tan mezquino decir, si acabas de soltar a 2 sindicalistas la semana anterior, que no hay un avance. No puede ser tan mezquino decir que después de 27 años formas este diálogo social y estas mesas con la presencia de todo el alto gobierno y tú no reconozcas que hay un avance. Entonces, yo creo que por ese detalle, él está diciendo lo que está diciendo. Todas las centrales y Fedecámaras y Fedindustria pensamos absolutamente diferentes. Creemos que hubo un acuerdo muy inclusivo. Estamos muy satisfechos con lo logrado en estos 4 días y ahora dependerá de su implementación en los próximos días, que depende de todos nosotros. Pero repite entonces cuál fue el acuerdo o cuáles los acuerdos en esta primera etapa. Bueno, el acuerdo comienza reconociendo estos avances del gobierno venezolano y posteriormente fija, primero, la implementación de un nuevo foro igual a este en septiembre. Segundo, a cada grupo y a cada central sindical se le recogieron sus propuestas y se plasmaron en un anexo en el documento. En el caso de Fedecámara, plasmamos todas nuestras propuestas, nos sentimos muy satisfechos, pedimos, casi 6 páginas de alegatos que estamos defendiendo desde hace 27 años, entre ellos que le quite las medidas cautelares a nuestros empleadores que tienen medidas cautelares, que devuelvan tierra. Entonces la próxima semana empezamos con unas reuniones para ver cómo se empiezan a devolver las tierras expropiadas. La próxima semana también vamos a empezar a discutir nuevos procesos para discutir el salario mínimo. Entonces yo creo que hay un cronograma con el cual todos estamos satisfechos. Decir que en 4 días ya salimos con las soluciones, esto es absurdo, pero salimos con unos acuerdos inclusivos y no estoy para nada de acuerdo con las declaraciones de Negrín. Mira, muy importante para la gente que nos ve y nos escucha que el salario mínimo sea formalmente un punto de la agenda. Pero que ese es el gran dolor de cabeza. De los más importantes con las dificultades que eso conlleva, Eduardo, porque la Constitución dice que tú deberías, que una de las referencias para tener un salario mínimo es la canasta básica. Ahora, la canasta básica, tú tienes que ver lo que significa una canasta alimentaria, que son $473 al mes. Entonces, vamos a entrar entre lo posible, lo deseable, que es lo complicado. No hay manera de que una empresa pague $473 ahora al mes, y mucho menos el sector público. Entonces tenemos que aterrizar nuestras expectativas para ver cómo vamos recuperando el valor del salario al mismo tiempo que el gobierno combate la inflación, que es el meollo de este asunto. No hay ningún aumento salarial bueno si tú tienes una inflación que va por encima. Jorge, el tema del diálogo es complicado en Venezuela, esto de retomar las negociaciones, como decía yo, en México o donde sea. Y hay mucha gente apostando a que eso se reactive. El gobierno ha dicho, mira, el diálogo tiene que ser reformateado. Yo no aspiro a que tú hables en nombre del gobierno, pero ¿estará en la intención del gobierno, por ejemplo, asumir que este diálogo tripartito es parte de ese reformateo? Y más allá de eso, ¿tú crees que esto es parte de ese diálogo que necesita el país? Sí, primero yo me apunto con aquellos que creo que un diálogo político es absolutamente necesario. Y después tenemos varias señales que nos muestran que vamos por un camino del diálogo, no solamente este foro laboral. Créeme que esto es, oye, la gente no le está dando la importancia que tiene, pero saber que los empleadores, los trabajadores y el gobierno de tu país no se reunían hace 27 años es un tema de fondo. Después, el gobierno está negociando con los Estados Unidos de Norteamérica, tu enemigo vital, tú eres Lex Luthor para ellos y estás negociando con ellos, están pasando cosas. Entonces, ¿por qué no vas a hablar con el sector político de tu país? Yo creo que el sector político de la oposición venezolana tiene un poco que dar otras señales muy diferentes a invocar otro tipo de salidas de que Maduro te vas ya, todo ese tipo de cosas que están fracasadas, esperar que los marines nos vengan a salvar. Creo que tienes que sentarte con una agenda de verdad de resolver los problemas de los venezolanos, entre ellos el más importante es cómo en el 2024 podemos realizar unas elecciones libres. Pero eso depende de unas negociaciones en las cuales el sector de la oposición tiene algo que ofrecer a cambio. Y ese algo que ofrecer a cambio tendría que ser flexibilización de sanciones, que es lo único que tú tienes. Entonces yo creo que hay un manejo complicado de la negociación, que ojalá que se ilumine nuestro sector político de la oposición y también del gobierno, que sepa que le conviene que estos 2 años que tiene un desierto político por delante, oye, por lo menos la economía mejore para el beneficio de todos los venezolanos. Oye, aquí te hago este planteamiento para una respuesta más desde lo personal, desde lo interno, porque tú has luchado para que esto se dé. Así es. Cuesta mucho en Venezuela promover el diálogo, porque tú acabas de hablar de la luz que debe iluminar tanto a unos como a otros, gobierno y oposición.
les caen encima a ustedes cuando intentan promover el reencuentro alrededor de un espacio y de una agenda en aras de todos los venezolanos? Oye, te agradezco muchísimo esa pregunta, Eduardo, porque sí, la respuesta es sí. Yo, como tú sabes, estuve en la República Dominicana intentando el diálogo político. Fue una experiencia fallida, pero extraordinaria para mí personalmente. Desde que estoy en Fede Cámaras no he hecho sino favorecer el diálogo. Cuando fui presidente fui a las conferencias de paz que nos invitó el presidente Maduro. Cuando he estado fuera, he estado en la OIT promoviendo que nos sentemos en una mesa con las presiones que te da una casa como la OIT. Soy un firme creyente del diálogo, pero no te tengo que dudar que para mí es muy fuerte el costo político que tiene para las audiencias internas. Hay empresarios que esto no les gusta y por supuesto hay gente radical. El país está dividido con unos radicalismos a los lados en los cuales tú tienes que ignorar. Ni es verdad que es tan blanco, ni es verdad que es tan gris, tan negro. El medio, en una sociedad siempre hay un 5% que va a estar en desacuerdo con todo lo que tú digas y un 5% que está también en desacuerdo por otras razones. Tú tienes que trabajar para el 90% del país y yo creo que parece que yo estoy tratando de producir mi mensaje. Pero sí, recibo insultos, yo estoy acostumbrado, tengo la piel de caimán hace rato. Mi Twitter es más divertido de leer lo que me dicen que lo que yo digo. Como dijo alguien por ahí, soy responsable de lo que escribo, no de lo que entiende la gente. Qué complicado es Twitter, ¿no? Oye, Jorge, hay una frase irónica, chocante, provocadora que le responde: Venezuela se arregló, tú sabes, a todo aquel atisbo o asomo en el comentario de alguien de que algo positivo puede estar pasando en Venezuela, ¿no? Sí. Nicolás Maduro decía que la economía se va recuperando. ¿Cómo calificas tú este momento de la economía? Sobre todo que nos está viendo y escuchando mucho emprendedor, mucho empresario consolidado que quiere reactivar, que se está atreviendo, que está haciendo apuestas muy riesgosas. Sí. Bueno, estábamos tan mal, pero tan mal, que estamos en el sótano 29 y ahora estamos en el sótano 27. Entonces, la visión es que sí, estamos mejor. Estamos mejor producto no tanto de una economía que esté organizada, sino más bien por una economía caótica, medidas que son desordenadas, espontáneas, que como va viniendo vamos viendo. Pero en estos momentos tenemos que reconocer, hay un grupo de ecuatorianos que evidentemente están asesorando al gobierno central, que tienen idea de cómo debe funcionar una economía. Han reducido el gasto fiscal, ni siquiera en las elecciones imprimieron dinero en orgánico, eso es una muy buena señal, han bajado la inflación, o sea, te estoy hablando cosas que tú no puedes discutir. Estamos en 1 millón de inflación, hoy en día somos un país con una inflación muchísimo menor. La tasa de cambio está desde hace más de 8 meses estabilizada. Entonces, tú no puedes negar esas cosas. ¿Que eso sea la solución? No, hay una pobreza grandísima, esto ha sido a costa de un liberalismo muy salvaje donde están sufriendo clases populares, las clases vulnerables siguen siendo vulnerables, hay una cantidad de gente desnutrida en este país. Entonces tú no puedes ignorar que la macroeconomía no es siempre el reflejo de lo que están viviendo los de abajo. Cuando le dieron el golpe de Estado, cuando Chávez dio el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, teníamos 10% de crecimiento del Producto Interno Bruto y la gente no estaba viviendo bien, por algo respondió. Entonces yo creo que hay que tener muy claro la diferencia entre una macroeconomía que aparentemente va mejorando a la situación real del venezolano que no es del todo tan buena como nos pretenden hacer ver. Entonces Venezuela no se está arreglando. Venezuela está un poco mejor de lo que estábamos, pero todavía falta mucho para que Venezuela se arregle. Jorge, siempre es un gusto tenerte por acá. Todo el éxito a este esfuerzo que en gran medida es un logro parcial inicial. Así es. Gracias al esfuerzo de gente como tú. Y los venezolanos debemos estar muy atentos en el seguimiento a que esto ojalá dé los mejores frutos. Así es. Muchísimas gracias a ti por este espacio. Gracias a todos los que nos han apoyado, al presidente de Fede Cámara, Carlos Fernández, que realmente le ha dado un apoyo importantísimo a este proceso. De nada serviría que yo en la OIT esté tomando decisiones, porque yo al final de cuentas obedezco a las instrucciones de Fede Cámara. Soy el representante de Fede Cámara en la OIT y tengo todo el respaldo del cuerpo dirigente de Fede Cámara, que ha sido importantísimo para mí. Se necesita mucha valentía para dialogar. Así es. A veces en las familias pasan años durante los cuales 2 hermanos no se hablan. Imagínate si cuesta a ese nivel, cuando hay incluso una conexión consanguínea, ¿cómo será llevarlo a este plano de país que tenemos, a este barullo, a este laberinto, ¿no? Si entre los caraquistas y los magallaneros nos hablamos, como no nos vamos a hablar los demás. Así es. Por cierto, ¿cuál es tu equipo? A ver Leones del Caracas, estamos claros. Dios, Siempre me caíste bien. Tu duda me preocupa. Y del Real Madrid.
Mira, la magallanera Carmen dice que ya no viene más para acá. Chicos, hago esta denuncia pública. Así son los magallaneros, ¿estás viendo? Es increíble que haya magallaneros aquí. Vi un letrero afuera que ponía esto es un ambiente 100% libre de magallanero y por eso vine. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Hay que reír. Eso también somos los venezolanos, ¿no? Por supuesto que sí. Muchas Amigos, gracias, Eduardo. Gracias, Jorge. Regresaremos.